Bien, saludamos a todos los que nos ven. Vamos a iniciar con el estudio de hoy de el Evangelio de Juan. Hoy la lección 21, la lección 21 para continuar con el testimonio de Jesucristo basado en el Evangelio de Juan. Así es que vamos a orar para iniciar y de esta manera pues continuaremos con el estudio. Entonces, ¿alguno de ustedes quiere orar para iniciar? ¿Sí? Yo. Ok, a ver, adelante. Padre, gracias por ese día, te pedimos que nos cuides, que nos des un buen día, una buena noche y que podamos aprender más de tu palabra. Te pedimos que cuides a todos los hermanos, que puedan venir los que tienen que venir, que nos puedes dar Jesús, amén. Amén. Bien, vamos a ver el capítulo 8. Estamos en Juan capítulo 8 y vamos a ver a partir del versículo 21 hasta el final del capítulo. Juan capítulo 8 y vamos a ir respondiendo a los puntos diversos que hay en el estudio de hoy. Dice la introducción del estudio: hemos visto a los fariseos probando a Jesús y cuestionándole. Jesús les señala su falta de conocimiento de Dios. Hoy continuaremos con este diálogo revelador acerca de lo que es en verdad creer en Jesús. Entonces vamos a leer el pasaje, Juan 8:21. Empiezo yo y luego ya nos seguimos. Dice: entonces yo me voy y me buscarán, y ustedes morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Por eso los judíos decían: ¿acaso se va a suicidar? Puesto que dice: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y Jesús les decía: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. ¿Tú quién eres?, le preguntaron. Jesús les contestó: ¿qué les he estado diciendo desde el principio? Tengo mucho que decir y juzgar de ustedes, pero aquel que me envió es veraz, y yo las cosas que oí de él, estas digo al mundo. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Por eso Jesús les dijo: cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy, que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y aquel que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? 34. Jesús les respondió: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Sé que ustedes son descendientes de Abraham, y sin embargo me quieren matar porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes. Yo hablo lo que he visto con mi Padre. Ustedes entonces hacen también lo que oyeron de su Padre. Ellos le contestaron: Abraham es nuestro Padre. Jesús les dijo: si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora me quieren matar, a mí que les he dicho la verdad que oí de Dios, esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le dijeron: nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Jesús les dijo:
Si Dios fuera su Padre, me amarían porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. Porque no entienden lo que digo, porque no pueden oír mi palabra. Ustedes son de su padre, el diablo, y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de... Pero porque yo digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. Los judíos le contestaron: ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Jesús respondió: yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre y ustedes me deshonran a mí. Pero yo no busco mi gloria, hay uno que la busca y juzga. En verdad les digo que si alguien guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Los judíos le dijeron: ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas, y tú dices: si alguien guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Jesús respondió: si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien ustedes dicen, Él es nuestro Dios. Ustedes no lo han conocido, pero yo lo conozco. Y si digo que no lo conozco, seré mentiroso con ustedes, pero sí lo conozco y guardo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Por esto los judíos le dijeron: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo: en verdad les digo, que antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Ok, vamos a ir viendo el material que dice, hablando desde el versículo 21. Ante las objeciones de los fariseos, Jesús hace su discurso más directo diciendo de nuevo: yo me voy. Yo me voy. Ok, estamos empezando en la punto 1. Yo me voy y me buscarán. ¿Y ustedes qué pasará? Morirán. Ok, estamos en Juan 8, 21. Yo me voy, Jesús les dijo de nuevo: yo me voy y me buscarán, y ustedes morirán en su pecado. Ok, esa es la siguiente. Morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Ok, vamos a dar un momento nada más para que esté clarito. Ok, entonces la primera es, ante las objeciones de los fariseos, Jesús hace su discurso más directo diciendo de nuevo: yo me voy y me buscarán, y ustedes morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Ok, esta frase es repetición de Juan 7, 33 al 34. Alguien que quiera leerlo, Juan 7, 33 al 34. Pero Jesús dijo: por un poco más de tiempo estoy con ustedes, después voy a aquel que me envió. Me buscarán y no me hallarán, y a donde yo esté ustedes no pueden ir. Decían entonces los judíos entre sí: ¿a dónde piensa irse este, que no lo podamos encontrar? ¿Será acaso que quiere irse a la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? Ok, entonces es una repetición de esa parte donde Jesús dice que estará por un poco más de tiempo, y dice que luego se irá, que a donde Él va ellos no pueden ir.
Ahora los judíos decían, es decir, también les dice, ustedes no pueden ir a donde yo voy. Pero ahora los judíos decían, ¿acaso se va a suicidar? Ahí sería suicidar. ¿Acaso se va a suicidar? Puesto que dice, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Los judíos, incluidos los fariseos, han recibido una advertencia clara de parte de Jesús. Él les dice que van a morir en sus pecados. Él estará por un poco de tiempo y luego se irá, pero ellos morirán en sus pecados. Esta es la advertencia. Sin embargo, su atención se centra en el hecho de que Jesús se va y no le pueden seguir, pero no prestan atención al tema de su pecado. Ellos se preocupan más por ¿y a dónde va a ir no piensan, bueno, ¿y por qué dice que vamos a morir en nuestro pecado? Jesús es directo al declararles que ellos son de dónde, según el versículo De abajo. 23. Ellos son de abajo. Ellos son de abajo y Él es de arriba. Ellos son de este mundo. Pero Él no es de este mundo. Y le reitera que morirán en sus pecados. Porque no creen que yo soy. Aquí puse la frase completa porque Él es un nombre, realmente yo soy. Entonces por eso, lo dejamos de esa manera completa. Esta frase lo iguala a Dios como se reveló a Moisés en Éxodo 3:14. ¿Quién quiere buscar Éxodo 3:14? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dijo además Dios a Moisés, así dirás a los israelitas, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Ok, entonces Dios se llama a sí mismo yo soy. Y Jesús dice, si no creen que yo soy, dice esta frase lo iguala a Dios como se reveló a Moisés en Éxodo 3:14, algo sagrado para los hebreos, porque ellos de hecho no escribían este término yo soy en el tetragramatrón, 4 letras, que significa yo soy o aquel que es. Bueno, dice, entonces vemos que aquí esto ya empieza a resultar un desafío para los judíos, ¿verdad? Jesús es directo al aclarar, la fe es más que una simple aceptación de la verdad. Cuando Él dice no creen que yo soy, por eso morirán en sus pecados, la fe es más que una simple aceptación de la verdad. Vamos a ver Juan 3:36. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Ok, entonces, el que cree en el Hijo tiene ¿qué? Vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece, y ahí sería interesante porque no pone la palabra el que no cree, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida. El que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que ¿qué? La ira de Dios permanece sobre él. Entonces, aquí está haciendo una relación entre la fe verdadera y que lleva al cumplimiento de la voluntad de Dios. Es una respuesta acorde a esa fe. ¿Por qué señala el que no obedece al Hijo y no el que no cree en el Hijo? Porque el obedecerle es la manifestación de que uno cree.
Eso es lo que tiene la fe verdadera. Entonces, el que cree en el Hijo, ¿qué hace? Obedece al Hijo. Por eso el que cree en Jesús pone en práctica las enseñanzas de Jesús. Pero los judíos se resienten, es decir, ellos al sentirse acusados por Jesús, ellos se resienten y en su falta de comprensión le preguntan: ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Jesús les reprocha. ¿Qué les he estado diciendo desde el principio? Es decir, no han entendido nada al preguntarme quién soy, porque Él ya lo ha dicho varias veces. Bueno, agrega: tengo mucho que decir. Tengo mucho que decir y juzgar. Ajá. Tengo mucho que decir y juzgar de ustedes. Entonces Jesús reprocha a que ellos ya deberían de saber quién es Él ha estado afirmando quién es Él, pero por eso dice: tengo mucho que decir y juzgar de ustedes. Ahora, en su humanidad, Jesús tiene su propia opinión sobre ellos. Él dice: tengo mucho que decir de ustedes y que juzgar. Yo podría pasármela criticándolos, diciendo: bueno, ¿y ustedes quiénes son? Ustedes no hacen las cosas bien. Pero, sin embargo, Él dice Aquí cambiamos un poco el sentido del versículo. En el versículo 26, tengo mucho que decir y juzgar de ustedes, pero aquel que me envió es veraz, y yo las cosas que oí de él, estas digo ¿a quién? Al mundo. Entonces, él dice al mundo solo lo que ha oído de aquel que lo envió. ¿Quién es veraz? Él al mundo le dice solo las cosas que aquel que lo envió le ha oído de él. Ok. Entonces, pero ellos no comprendieron que hablaba de quién. Del Padre. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Así que aclara: cuando ustedes levanten, ok, estamos en el versículo 28, ¿verdad? Uh-huh. Cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán, ¿qué dice el versículo? Es el versículo 28. Cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy. Sabrán que yo soy. Y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como ¿quién? El Padre me enseñó. Ahora sí ya específicamente habla del Padre. Al principio solo dijo el que me envió, aunque ha mencionado mucho que él fue enviado por el Padre. Pero ya aquí, cuando ellos no entienden que les habla del Padre, él les dice estas cosas como el Padre me enseñó son las que hablo. Bueno, y les dice: aquel que me envió, o sea, el Padre, ¿verdad? Aquel que me envió está conmigo, no me ha dejado solo. Aquel que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. El punto es que Jesús vino al mundo para agradar al Padre, y por eso el Padre no deja solo a Jesús. Es un ejemplo para nosotros, es la presencia de Dios, prometida cuando nosotros agradamos a Dios. Entonces Jesús hace siempre lo que agrada al Padre, y por eso el Padre está siempre con él. Entonces muchos creyeron en él, dice el pasaje, muchos creyeron en él al hablar estas palabras, ¿verdad? Y Jesús les dice: si ustedes permanecen en mí, en mi palabra. Ok, si voy rápido me dicen, ok, para que no se me retrase nadie.
Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Y conocerán la verdad. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ok, esta es una cadenita. Pero vamos a ver primero el punto que muchos creyeron en él. Varias veces se menciona que muchos creen en él. Sin embargo, muchos que creían en él en Galilea se apartaron por no soportar su palabra. Y ahora Jesús instruye a los que han creído en él. Ahora Jesús instruye a los muchos en Jerusalén que creen en él a permanecer en su palabra para ser sus discípulos y así conocer la verdad que los hará libres. Esta es una línea de causa y efecto que parte de lo que leímos en el 3:36. Los que creen, ¿qué hacen? Obedecen a Jesús, ¿verdad? Los obedecen al Hijo. Los que creen en el Hijo obedecen al Hijo. Bueno, entonces esto parte de ese pasaje. Creer en Jesús tiene como consecuencia permanecer en su palabra, que es lo mismo que obedecerle. Permanecer en su palabra, obedecerle es lo mismo. Son dos formas de expresarlo. Entonces, creer en Jesús tiene como consecuencia permanecer en su palabra, y así es como se llega a ser su discípulo y conocer la verdad. Ahora, es esta cadenita: creemos en Jesús, entonces ponemos en práctica su palabra, eso nos convierte en sus discípulos, y al ser sus discípulos conocemos la verdad, y la verdad es la que nos da la libertad. Entonces, ¿de dónde viene la libertad? Empieza por creer en Jesús, poniendo en práctica su palabra. Es una serie de consecuencias, y entonces nos damos cuenta que una persona libre es la que ha creído en Jesús, ha puesto en práctica su palabra. Por eso puede llamarse cristiano, que es la forma de llamar a los discípulos de Jesús, y entonces esa persona ha conocido la verdad. No creemos, y al menos como Jesús lo señala aquí, que hay otra forma de llegar a la verdad, si no es a través de creer en Jesús y poner en práctica su palabra. ¿Okay? ¿Hay preguntas? ¿No? Ok. Entonces, Jesús les explica, pero los que creyeron en él, aquí hay una cosa muy interesante. Los que creyeron en él se ofenden por esta palabra. Algunos dicen, bueno, es que aquí se empiezan a quejar los que no creyeron en él. No, dice, él le dijo a los que creyeron en él, y luego ellos le responden. No hay un cambio en un grupo de personas. Entonces, los que creyeron en él se ofenden por esta palabra y le responden: somos descendientes de Abraham, y nunca hemos sido esclavos. Somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Bueno, ellos en su tiempo, finalmente los antepasados fueron esclavos en Egipto, y aunque estuvieron dominados por otros imperios, y actualmente en ese momento por los romanos, ellos dicen, somos gente libre, porque podían desarrollar su cultura con toda libertad dentro del imperio romano. No les iba tan mal en realidad, pero bueno, pues como todo imperio tenía sus represiones en algunos aspectos. Entonces, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Ok. ¿De qué vamos a ser libres? Bueno, ahorita vamos a explicar de qué pensaban ellos ser libres. Y Jesús les explica que todo el que comete pecado es ¿qué? Esclavo del pecado. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa. Cuando en aquella cultura alguien era esclavo, pues era propiedad del dueño. Estaba en la casa, pero no heredaba nada de la casa. ¿Quién es el que hereda? El hijo. Por eso dice, el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí permanece para siempre. El hijo es el heredero, su posteridad continúa, es al que se toma en cuenta.
Entonces el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí permanece para siempre. Ok, y concluye. Así que si ¿el qué? Estamos en el versículo ¿perdón? Así que si el hijo, ok. Así que si el hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Es el 36, ¿verdad? Así que si el hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Ok, Jesús pues va, bueno, antes de comentar sobre el siguiente versículo, dice, históricamente los judíos han señalado que son hijos de Abraham, incluso hoy en día, ¿no? En esta situación israelí, que no son todos los judíos, ni todos los judíos son israelíes, ni todos los israelíes son judíos. Pero históricamente los judíos han señalado que son hijos de Abraham, lo cual les hace diferentes, superiores a los demás pueblos en su forma de verse. Pues los demás son esclavos de la idolatría, mientras que ellos son libres. Ellos se ven a sí mismos de acuerdo a la primera frase de Amós 3:2. Amós capítulo 3, versículo 2, tiene dos frases. Ellos se comparan o se toman en cuenta la primera frase, Amós 3:2. Solo ustedes he escogido de todas las familias de la tierra, pero eso los castigaré por todas sus iniquidades. Ok, vemos las dos frases. La primera, solo ustedes los he escogido entre todos los pueblos de la tierra, ¿verdad? Esa les gusta, son los escogidos de Dios, de todos los pueblos de la tierra. Pero la segunda dice, pero ellos ya no se ven de acuerdo a la segunda frase, que es, por tanto los castigaré por todas sus iniquidades. Juan el Bautista ya les había reprendido por apelar a ser hijos de Abraham. Ellos decían, bueno, pero somos hijos de Abraham, entonces ese era su pretexto para muchas cosas. Vamos a ver Mateo 3:9. Y no piensen que pueden decirse así a sí mismos, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Ok, Dios puede hacer hijos de Abraham de cualquier lado. De hecho, efectivamente, a través de Jesucristo ha dado a Abraham muchos hijos que no son de origen étnico judío o israelita. Ok, Dios puede levantar a Abraham hijos aún de estas piedras, y todos los que han creído en Cristo son hijos de Abraham, dice la palabra. Ok, pero aquí no profundizamos ahorita en esto, tal vez lo haremos posteriormente, pero dice, Jesús reconoce que son descendientes de Abraham. Sin embargo, ellos lo quieren ¿qué? Muerto. Matar. Ellos lo quieren matar. Porque su palabra, porque su palabra no tiene aceptación en ellos, pues Jesús habla lo que ahí debería ser, ha visto de su padre. Ok, Jesús habla lo que ha visto de su padre. O más bien dicho, ha visto con su padre, dice la versión, ¿verdad? Jesús habla lo que ha visto con su padre. Los judíos hacen lo que, ustedes hacen lo que, es el final del versículo 38. Su padre hacía, ok, lo que oyeron. Los judíos hacen lo que oyeron de su padre. Y aquí padre ya no va con mayúscula. Si se fijan, bueno, esto ya es un asunto de los traductores. Porque el primero se refiere a Padre como Dios, por eso va con mayúscula, el segundo ya no. Y les dice a ustedes, perdón, es que me brinqué una, ¿verdad?
Oyeron de su padre, no, sí, vamos bien. Ok, entonces ellos hacen lo que oyeron de su padre. No les dice quién, pero dice, las cosas han dado un gran giro. Los que habían creído en Jesús reprochan que les diga que serán libres al atreverse a igualarlos con el resto de la humanidad, pues al decir que todo el que hace pecado es esclavo del pecado, los coloca al nivel de los paganos, es decir, entonces ya les quita toda diferencia con los otros pueblos que son paganos y que pecan, porque ellos también como judíos pecan, y entonces aquí Jesús destruye ese privilegio que ellos sienten tener, cosa que, bueno, obviamente les duele profundamente, y esto permanece hasta el día de hoy. Además, los acusa de querer matarlo, iniciando así un debate en que cada uno vive de acuerdo a su padre. En la uno dice de quién son hijos. Ellos dicen que su padre es ¿quién? Abraham, ok. Abraham. Su padre es Abraham, pero Jesús dice que no, porque no hacen las obras. Ahí les dice, si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Ok, entonces, porque no hacen las obras de Abraham, sino las de su padre, pues lo quieren matar por haberles dicho la verdad. Dice, pero ahora me quieren matar a mí que les he dicho la verdad, que oí de Dios, esto no lo hizo Abraham. Entonces les está comparando en el sentido que ellos no pueden ser hijos de Abraham. Ellos alegan que no son hijos, ahí sería hijos. Ellos alegan que no son hijos de fornicación, es decir, que no son hijos ilegítimos, sino que su padre Abraham sí los tuvo a ellos. No fue por una aventurilla de Abraham, no. Entonces por eso dicen, bueno, Abraham los desconocería si no fueran hijos legítimos, ¿verdad? Alegan que no son hijos de fornicación y que su único padre es ¿quién? Dios. Entonces ahora ya empiezan a cambiar incluso su discurso, ¿verdad? Tenemos un padre, es decir, Dios. Entonces ellos tienen un único padre que es Dios, según ellos dicen. Jesús les dice que si Dios fuera su padre, ¿qué harían? Lo amarían. Entonces, si Dios fuera su padre, lo amarían. Porque él, Jesús, ¿qué hizo? Salió de Dios. Jesús salió de Dios y vino de él. Jesús salió de Dios y vino de él. De hecho, Dios lo envió. Dios envió a Jesús, pues Él no vino de su propia iniciativa. Jesús no fue el que le dijo al Padre, el Hijo no le dijo al Padre, pues yo debería de ir a salvar al mundo, sino que entendemos en las palabras de Jesús que el Padre le dijo al Hijo, ve para salvar al mundo. Ok. Ni Dios ni Abraham, los judíos revelan a su verdadero padre. Ellos dicen, somos hijos de Abraham. Dicen, somos hijos de Dios, o un padre tenemos que es Dios. Bueno, Jesús revela a su verdadero padre, que es ¿quién? El diablo. El diablo. Ahora, no es que los judíos sean hijos del diablo por ser judíos. Es que todo ser humano finalmente hace las obras del diablo mientras no viene a Jesús. Y en ese sentido Jesús los compara con ser hijos del diablo. Entonces por eso Él les dice, si Abraham fuera su padre harían sus obras, pero las obras ¿de quién hacen? Las del diablo. Entonces Él revela que a su verdadero padre, el diablo. Pues no entienden lo que Jesús dice porque desean hacer ¿qué? La voluntad de su verdadero padre. Dice, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre, o sea, la voluntad del padre, de ese padre.
Ellos quieren matar a Jesús y el diablo es asesino, ¿verdad? Él fue un asesino desde el principio. ¿Quién obró en Caín para matar a Abel? El diablo, y nos dice la palabra que Caín mató a su hermano porque era del diablo. Ok, él es un asesino. ¿Y quién, digamos, espiritualmente mató a Adán y a Eva? El diablo los llevó a desobedecer y ellos murieron, ¿verdad? Entonces, él es un asesino desde el principio. Jesús les habla la verdad y el diablo no se mantiene en la verdad. Él no se mantiene en la verdad. Pues no hay verdad en él. Él habla ¿qué cosa? Mentira. Entonces, ¿a quién pertenecen las mentiras? Al diablo. Él habla mentira de su propia naturaleza porque es mentiroso y él es el padre de la mentira. El padre de la mentira es el diablo. Entonces los mentirosos, los que dan falso testimonio, los que juran en vano, estos son, hacen las obras del diablo. Entonces el diablo es mentiroso y el padre de la mentira. Por eso, aunque no pueden probar que él está, que él dice en el 46, para poder responder, porque cambiamos un poco la frase, ¿quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? Eso dice en el 46. Entonces dice, por eso, aunque no pueden probar que él está en pecado, o sea, que digan, bueno, Jesús es mentiroso, nos está engañando, entonces sería hijo del diablo y no de Dios. Aunque no pueden probar que él está en pecado, ellos no creen la verdad que les dice. Bueno, pueden decir, ok, está bien, no estás mintiendo, pero aunque nos dices la verdad, no la queremos creer. Entonces ellos no creen la verdad que les dice. Porque hay un asunto, un principio. El que es de Dios escucha las palabras ¿de quién? De Dios. Es versículo 47. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Pero ellos no son de Dios. Y esta es una parte dura. Está hablando de los judíos, ya lo vimos la semana pasada, tenían la ley de Abraham. De Moisés, tenían la ley de Moisés, pero no la ponían en práctica y por lo tanto no tenían relación con Dios. Ahora les dice que ellos no son de Dios. Dice, el que es de Dios escucha las palabras de Dios, por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. A esto los judíos responden. Ok, ¿cómo responden ellos? No van a aceptar esto como una verdad. Dicen, no decimos con razón que tú eres ¿qué? A ver, vamos a ver versículo 48. Samaritano, de Samaria. Ok, no decimos con razón que tú eres samaritano. ¿Ya lo tienes? Ok, samaritano y que tienes un demonio. Es la forma antigua de decir estás loco. Espero que no sean bíblicos y le digan a la gente, no, tú eres samaritano y tienes un demonio. Bueno, así decía, o al menos entendemos que es la forma de decirle que él estaba loco, ¿no? Jesús responde, yo no tengo ningún demonio. Yo no tengo ningún demonio, sino que, ¿qué hace? Honro a mi Padre. Ok, yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre. Y ustedes me deshonran a mí, pero yo no busco mi gloria. Yo no busco mi gloria. Yo no busco ser famoso, que la gente me admire. Yo no busco mi gloria. Hay uno que la busca y juzga. ¿De quién está hablando? El Padre. Del Padre. Hay uno que la busca y juzga. El Padre busca su gloria y por eso envió al Hijo, para que el Hijo le diera gloria.
¿Y quién es el que juzga? El Padre. Ahora amplía el tema. Ok, ya habló de la voluntad de su Padre, lo que lleva a cabo, lo que él que él no juzga, sino que el que juzga es el Padre. Ahora amplía el tema. En verdad les digo que si alguien guarda mi palabra, si alguien guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Las palabras de Jesús se deben ir tomando en forma espiritual o celestial, no en forma física o terrenal. Los judíos responden: ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham, ¿qué le pasó a Abraham? Murió. ¿Y también quién? Y también los profetas. Abraham murió y también los profetas. Y tú dices: si alguien guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. ¿Eres tú acaso mayor? ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Es decir, no solo Abraham murió, sino que tú incluso puedes librar de la muerte, entonces tú tienes más poder que Abraham. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? ¿Quién crees que eres? Entonces ellos están diciendo: si Abraham murió, los profetas también, y tú dices: el que cree en mí no va a ver la muerte, entonces tú te consideras mayor que ellos, que fueron hombres importantes que venían de parte de Dios. Jesús responde: si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es decir, si yo vengo y presumo esto, eso de nada sirve. Es mi Padre el que me glorifica, de quien ustedes dicen: Él es nuestro Dios. De quien ustedes dicen: Él es nuestro Dios. Ustedes dicen: bueno, Él es nuestro Dios, pero Él es el que me glorifica a mí. Entonces está señalando una incongruencia a los judíos. Y les repite que ellos no lo han, dice, conocido. Versículo 55, ¿verdad? Ustedes no lo han conocido. Entonces les repite que ellos no lo han conocido, pero Él sí. Por lo que si dice que no lo conozco, sería un mentiroso. Aquí sería que no lo conoce. Hay que ir arreglando, nos equivocamos. Sería un mentiroso como ellos. Entonces a ellos ya los cataloga de mentirosos. Pero él afirma que sí lo conoce y guarda su palabra. Entonces, si yo dijera que no lo conozco, yo estaría mintiendo como ustedes. Pero sí lo conozco y guardo su palabra. Y para cerrar el debate, aquí ya ha creado demasiada polémica Jesús, suficiente para poner en tela de juicio mucho de la convicción que ellos tenían como judíos y empezar a entender verdaderamente la palabra de Dios. Entonces, para cerrar el debate, les dice que Abraham, el padre de ellos, se regocijó, o se alegró, dice la Reina Valera, ¿verdad? Se regocijó, esperando ver su día. Entonces, Abraham se regocijó esperando ver el día que Cristo viniera. Y lo vio. ¿Cuándo? ¿Cómo? No sabemos, pero son las palabras de Jesús dando testimonio de que Abraham vio cuando Jesús vino. Y lo vio y se alegró. Está señalando que él es mayor que Abraham. Por eso cuando le preguntan: ¿eres tú mayor que nuestro padre Abraham? ¿Quién te crees que eres? Entonces él no les responde directamente, sino les muestra que sí, que Jesús es mayor que Abraham. Por eso los judíos le dijeron: aún no tienes 50 años. Jesús tendría unos 33 años, más o menos, 32,
para ese tiempo. Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, en verdad les digo, que antes que Abraham naciera, yo soy. Antes que Abraham naciera, yo soy. Ahora, esto trajo una fuerte reacción. Es la segunda vez que usa una frase o un nombre que para los judíos es sagrado, el yo soy, y ahora dice que él existe o él es antes de Abraham. Entonces, en esto para ellos es una blasfemia. Esto trajo una fuerte reacción. ¿Tomaron qué? Piedras para tirárselas. Tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió, se ocultó. Ahora ya no quisieron arrestarlo, ahora ya querían directamente matarlo. Él dice, ustedes me quieren matar, ustedes son hijos de su padre el diablo, y ahora toman piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió ¿de dónde? Del templo. Ok, y así llegamos al final del capítulo 8. ¿Hay alguna pregunta? Carito, ¿alguna pregunta? ¿No? Ok, ¿ustedes alguna pregunta? Bien, entonces estamos viendo cómo Jesús responde a la oposición de los fariseos, de los judíos, aquellos que creyeron en él y que a final de cuentas muestran que el creer en Jesús no es algo meramente de aceptación, porque estos creyeron en Jesús, pero cuando él comenzó a hablar empezaron a rechazarlo. Entonces, muchos dicen, sí, yo creo en Dios, pero no están dispuestos a poner en práctica su palabra. Esa no es la verdadera fe. Ya hablaremos de esta fe la próxima lección, para poder aclarar por qué este sobresalto, este giro que tuvo la reacción de los judíos que habían creído en Jesús, que al final terminan queriendo matarlo. ¿Ok? Bien, pues vamos a orar para terminar. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios, agradeciendo poder haber tenido este estudio. Y pues les recuerdo a todos los que nos ven por internet que tenemos el viernes reunión de oración a las 7:30. Les esperamos a cada uno de manera presencial para poder orar unos por otros. Vamos a orar. Padre, estamos en tus manos confiando en tu gracia, en tu paz para con nosotros. Sabiendo, Padre, que tú eres quien nos guarda y nos ha llamado de las tinieblas a la luz, a esta luz de tu Hijo Jesucristo, que ahora, Padre, en verdad nuestras vidas den testimonio de que somos hijos tuyos, Señor, para que podamos nosotros comprender que esto que aplicó a los judíos cuando Jesús se los dijo, también aplica a nosotros hoy en día, que cada uno manifiesta de quién es hijo por las obras que hace. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, te manifiestes, Padre, no te apartes de nuestras vidas y permítenos seguir entendiendo tu obra, tu voluntad, Padre, para que quede claro en nosotros, Señor, lo que tú en verdad esperas de nuestras vidas, Señor, para que cumplamos, Padre, con esas expectativas que tú tienes de nosotros, el trabajo, la obra que estás llevando a cabo. Súplenos como iglesia, Señor, sobre todo ponemos en tus manos todo este proceso que haremos con el notario, Señor, que sea algo en lo cual tú, Padre, nos sustentes, nos dirijas, para que podamos cumplir con los trámites, Padre, que se nos piden que hagamos como testimonio, Señor, haciendo las cosas rectas delante del gobierno, y seamos de esta manera un verdadero testimonio. Guárdanos en el hueco de tu mano, líbranos de todo mal, Señor, sigue sustentando a la iglesia. Te pedimos por nuestros hermanos que están delicados de salud, por nuestra hermana Betty, nuestra hermana Socorro, nuestra hermana Valeria, Señor, por cada uno, Padre, de los que están delicados, Señor, te pedimos que siga haciendo tu obra en Hugo, en Carla, Señor, que tú sigas bendiciendo, edificando la vida de cada uno, Señor, también a mi primo, Padre, te pedimos que tu paz sea en la vida y el corazón de cada uno. Gracias por todo tu cuidado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Nos despedimos de todos los que nos ven por internet. Dios les bendiga. Gracias a cada uno por